Bienvenidos niños, esta es la clase virtual para el curso de Ciencias Sociales para el tercer año de secundaria. Yo soy el doctor José Villavicencio y hoy vamos a empezar una nueva unidad que se llama Crisis del Orden Colonial e Independencia. Obviamente referido al sur, ya no las revoluciones que fueron en el norte de Estados Unidos y la Revolución Francesa que estudiamos en las clases pasadas, sino en el sur, aquí en América del Sur. En el Perú específicamente, muchachos, se dieron dos movimientos. ¿A raíz de qué? A raíz de que en 1808 se produce la crisis de la monarquía española. Todo iniciado con el motín de Aranjuez. Y la monarquía es invadida por Napoleón Bonaparte, del que ya conocemos por clases pasadas. ¿Qué pasa? Que se debilita la monarquía. ¿Qué sucede en Perú? Y en América en general se empieza a sentir esa debilidad. En Perú habían dos movimientos, el movimiento reformista y el movimiento separatista. El movimiento reformista, muchachos, era un movimiento que simplemente quería mantenerse apegado a la legislación española y hacer algunas reformas, pero que las reformas las haga la corona. ¿Por qué ellos querían esto? Porque ellos eran muy beneficiados con el sistema. ¿De acuerdo? Es como ahora, es exactamente como ahora. ¿Quiénes quieren que las cosas sigan como están? Los que son beneficiados por el sistema. Los que no somos beneficiados por el sistema queremos que las cosas cambien, ¿de acuerdo? Entonces, planteaban críticas contra el sistema, pero simplemente decían, bueno, que las arreglen los reyes de España. ¿Quiénes representaban este movimiento? José Baquijano y Carrillo, Hipólito Unanue y Mariano Alejo Álvarez. Por otro lado estaba el separatismo, que era una posición ligeramente más radical. ¿De acuerdo? La autonomía de España, separarse de España. España se había mantenido su control sobre América en base a la explotación y al dominio cruel. El ser humano indígena estaba destinado a ser un objeto de trabajo. Entonces, como objeto de trabajo no tenía derechos, le quitaban todo, podían asesinarlo, etcétera. Y sin embargo, no había ningún castigo. Entonces, los indígenas y los criollos son los que secundan este movimiento separatista, porque querían ser libres de España. ¿De acuerdo? ¿Quiénes son los impulsores de este movimiento? Juan Pablo Vizcardo, José de la Riva Agüero y José Faustino Sánchez Carrión. En toda América, ¿cómo empieza esto? La situación que precipitó el inicio de los primeros movimientos independentistas fue la ocupación de España por las tropas napoleónicas, como les dije hace un momento. Entonces, a raíz de eso, ¿no es cierto? Y viendo cómo sucede en Estados Unidos y viendo el abuso que había en Sudamérica, empiezan los países, los territorios a buscar liberarse. Entonces empieza Uruguay, empieza Argentina, luego Venezuela, Chile lo intenta, Colombia también. Luego de que España recupere el poder de la corona, manda ejércitos y nos destrozan nuestras revoluciones. Pero sin embargo, quedaba ese bichito, ese pequeño germen que decía, yo voy a ser libre, basta de que me aplasten los españoles, ¿no es cierto? Entonces, Argentina, que había sido un pequeño foco que había quedado libre cuando España manda sus fuerzas para aniquilar a las revoluciones, España forma el ejército de los Andes a cargo de San Martín. José de San Martín derrota fácilmente a los españoles, entra a Chile, derrota en Chile a los españoles y viene hacia Perú. Por otro lado, Simón Bolívar forma su ejército y en la batalla de Carabobo vence a los españoles y entra triunfador a Caracas. Luego avanza por Colombia, por Quito y también llegan a Perú. Tienen que entender, muchachos, que ambos libertadores tenían la misma idea, tenían la idea una América libre, de una América de indígenas y de criollos. Lastimosamente, muchachos, ninguna de estas cosas se cumplió, porque los mestizos, que si bien eran los que organizaron las revoluciones, no llegaron a tener el poder, sino siguieron siendo los poderosos, los que aún en independencia tuvieron el poder. Los indígenas nos quedamos absolutamente en el aire, no teníamos derechos, y a los negros jamás se les dio la libertad. ¿De acuerdo? Entonces, estos movimientos también cometieron esos errores. Cometieron los errores graves de no tomar en cuenta que la gente estaba muy harta. Y por eso es que con el tiempo se han dado movimientos de izquierda, socialistas y comunistas en América. ¿Por qué? Porque se sigue manteniendo la desigualdad.
Porque a diferencia de otras regiones como Europa o Estados Unidos, no hay una discriminación tan grande respecto al poblador nativo, al indígena o al negro. ¿De acuerdo? Eso ha sido todo por la clase de hoy, muchachos. Nos vemos en la siguiente clase.